Y para hablar más sobre los efectos y las oportunidades que tiene esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, nos acompaña esta tarde en el estudio de ADN 40 Ismael Flores Torres. Él es consultor, especialista en el sector agropecuario. Ismael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Néstor, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. En algún momento habíamos comentado tú y yo de que existen áreas de oportunidad importantes frente a lo que se está dando, lo que está ocurriendo ahora con esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, fundamentalmente en el sector agropecuario. Sí, Néstor, esta eventual cancelación del tratado, esta preocupación por el encarecimiento en los productos, pues es, yo creo que una oportunidad para México, porque es importante considerar hoy, ponernos las pilas y considerar que es necesario fomentar la producción de los productos básicos, sobre todo, que es donde yo creo que tendríamos un efecto directo en el corto plazo, porque México es un importador muy fuerte, casi el 42% de los granos, las oleaginosas, la carne y la leche es importada. No nos preparamos, a pesar de que muchos advertimos sobre la necesidad de invertir más en el sector y de tener mejores políticas públicas para que pudiéramos estar preparados ante cualquier eventualidad. Creo que es una oportunidad que hoy lo hagamos, porque si no contamos con suficiente producción, si seguimos apostándole a las importaciones, pues vamos a tener que estar importando a precios muy caros, muy altos, y eso va a ser en detrimento y en perjuicio de los consumidores. Estamos hablando de que los grandes productos básicos que consumimos los mexicanos del campo, que serían, por ejemplo, arroz, maíz, frijol, no sé, garbanzo, estamos hablando de carne, de res y de pollo. Estos productos, hortalizas, lo que tenemos que hacer es volcarnos de nuevo al campo. ¿Para qué? Para que se vuelva productivo y dejemos de depender de las importaciones de alimentos. También es un tema de soberanía alimentaria. Es un tema de soberanía alimentaria, porque un país que no logra garantizar el abasto con su propia producción de al menos el 75% de sus necesidades, es un país que no tiene soberanía. Eso no lo digo yo, eso lo dice la FAO. Y entonces creo que el tema es un tema fundamental, es un tema de seguridad, es un tema en el que toda la sociedad debemos estar hoy abocados, porque es en esos productos donde estamos más sensibles, y son alimentos, no son productos comunes y corrientes, son productos estratégicos como el maíz, efectivamente, también el frijol, productos de los que depende nuestra canasta, nuestra dieta. En ese sentido, se abre una ventana de oportunidad para que atendamos precisamente a todos estos pequeños productores de maíz, frijol, arroz, de la zona centro-sur-sureste de nuestro país, que es una zona que pues históricamente ha estado retrasada y condenada a la pobreza. El campo, la industrialización, el cultivo intensivo, ¿es el camino que tenemos que seguir allá en esa zona del país? Hay mucho potencial en el centro y en el sur, en el sureste. Hay agua, hay tierra, pero este potencial no ha sido aprovechado suficientemente. Yo creo que hoy necesitamos voltear hacia allá con políticas públicas más adecuadas, con programas más integrales, porque hoy los programas que existen para atender al sector todavía están dispersos. Necesitamos una política más integral, necesitamos una política pública que considere también la necesidad de hacer una reestructuración de lo que son los programas y también las instituciones que atienden al sector. Tú eres agrónomo. ¿Qué tanto participan los agrónomos precisamente en el diseño de estas políticas públicas? Los agrónomos tenemos una historia de 163 años desde que se crea la primera escuela de agricultura, que hoy es Chapingo, por cierto. Desde aquella época, ¿Eres de Chapingo? Soy egresado de Chapingo, del Departamento de Economía Agrícola, de la generación de 1992, lo digo con mucho honor, porque es una gran universidad. Desde que estamos participando hemos venido siendo un factor muy importante para el desarrollo de la agricultura. Hoy tenemos un reto que yo creo que no vamos a dejar de aprovechar, y para eso vamos a organizarnos bien. ¿Y de qué manera? Bueno, hoy estamos como egresados de Chapingo. Voy a hablar por el caso de mi alma mater. Estamos preparándonos para fortalecer nuestro gremio de egresados. La Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, la ANECH, es una asociación en la que estamos integrados 40,000 agrónomos de distintas especialidades. Chapingo
tiene desde agroecología hasta mecatrónica agrícola, tiene irrigación, tiene aspectos también humanísticos como la sociología rural, distintas carreras. Creo que tenemos universidades como esta preparando agrónomos que podemos hacerle frente. Necesitamos organizarnos. Yo creo que hoy, en próximos días, en próximas semanas, habrá una renovación en el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de egresados de Chapingo, y yo creo que tenemos la oportunidad también allí de fortalecernos y de organizarnos para plantear mejores políticas públicas. Y Chapingo además que ha jugado un papel muy importante, no solamente en México, sino también en el mundo. Una parte de la Revolución Verde que pues se dio en los años 70 es pues el resultado del trabajo de investigadores internacionales que llegaron a enriquecer a Chapingo. Así es, Chapingo y sus agrónomos fueron fundamentales en la etapa esa que llamamos Milagro Mexicano, en la etapa de la Revolución Verde, en la que México no solo abastecía sus necesidades de alimentos, sino que exportábamos. Teníamos en esos años un crecimiento de más del 5.5% del Producto Interno Bruto agrícola, en el sector agroalimentario, y entonces eso fue resultado en gran medida del trabajo de los profesionistas. Yo creo que hoy tenemos que retomar el camino y contribuir para que México logre esta soberanía alimentaria. Muy bien, pues Ismael, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de ver cómo van participando los agrónomos en este umbral de oportunidad para lo que será el campo mexicano. Reactivar a los pequeños productores de nuestro país para que empiecen a producir más, para que se supere el autoconsumo y para que se convierta México en un país soberano alimentariamente. 75% es lo que tenemos que producir nosotros, los mexicanos, para ser soberanos en materia alimentaria. Muchas gracias. Ahí está el reto, Néstor.